Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. El tiempo pasó muy rápidamente y estamos en la lección 13, la última lección de este trimestre que hemos estado estudiando sobre el éxodo, la salida de Egipto hacia la tierra prometida del pueblo de Israel. Y esta lección 13 se titula El tabernáculo y nos muestra pues cómo después de la caída del pecado de Adán y Eva, Dios quiso estar con su pueblo. Dios caminaba con ellos, estaba cerca de ellos hasta que entró el pecado y causó una separación. El hombre se escondió de Dios. Dios tomó la iniciativa. Dios se acercó a buscarlos. Pero, lamentablemente, el hombre tenía temor de Dios. Dios le mostró que la causa del pecado había sido la desobediencia y la consecuencia del pecado era la muerte. Así que se ilustró, se ejemplificó a través de la muerte de un corderito. Este cordero representaba a Jesús, quien más adelante vendría como el verdadero Cordero de Dios. Luego del altar donde se sacrificaba el cordero, el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel, le dijo que quería estar con ellos, que iba a estar en medio de ellos. Y por esto le ordenó a Moisés para que hicieran un santuario, para que la presencia de Dios estuviese allí en medio de ellos. Y Dios se manifestaba a través de una columna de nubes, ¿no? A través de una columna de fuego, a través de la Shekinah o la gloria de Dios ahí en el lugar santísimo, a través del Urim y el Tumim. Muchas formas Dios utilizó de comunicarse con el hombre y de mostrarle su amor por él. Así, mis queridos amigos y hermanos, Dios le mostró a Moisés una sombra del verdadero santuario. Ese santuario tenía que ser realizado en esta tierra de la mejor manera para ilustrar el plan de salvación. Así que en esta lección vamos a estudiar acerca de ese santuario, la función, la misión que cumple y cómo nosotros alcanzamos la salvación dentro del santuario celestial. Preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, antes del repaso de la lección, quería una vez más, mis queridos hermanos y amigos, agradecerles por sus oraciones, agradecerles por todo lo que ustedes han estado haciendo, llamadas, mensajes, oraciones, y Dios ha actuado poderosamente. También, mis queridos hermanos, queremos agradecerles por su apoyo a través de nuestro canal para compartir el repaso de la escuela sabática. Si no te has suscrito, te animamos para que lo hagas. Ve allí al botón de suscribirte y cada semana estarás recibiendo el repaso de la lección de escuela sabática. Y al final del repaso de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña estará compartiendo con nosotros el versículo cantado. Así que los esperamos. Muy bien, mis amigos, vamos con la lección sobre el tabernáculo. Tabernáculo es el santuario en la tierra que tenía un compartimiento muy especial, ¿no? Ese santuario en realidad tenía tres partes, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo y el atrio. El atrio era el lugar donde se realizaba el sacrificio, el lugar santo, el lugar donde entraba el sacerdote todos los días, y el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. El atrio representa esta tierra donde Cristo murió. Allí en el atrio se sacrificaba al corderito, ¿no? Donde el pecador venía y confesaba. Ese atrio representa esta tierra. Y luego Cristo, que murió en la cruz del Calvario, asciende al cielo, asciende y entra al santuario, al tabernáculo, el lugar santo, y luego al lugar santísimo para ministrar en nuestro favor. Vamos a repasar el versículo de memoria que se encuentra en Éxodo 40, 34 y 38. Y dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario
y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Nosotros claramente nos damos cuenta que Dios quiere estar presente en medio de sus criaturas, en medio de su pueblo. Así que durante el tiempo del Antiguo Testamento, Dios se manifiesta de esta manera. Dios busca que estar con su pueblo. Ya en el Nuevo Testamento vemos que ese acercamiento, ¿no?, es a través de Jesús, la encarnación. Jesús se hizo hombre y estuvo entre nosotros. El pecado pues hace que nosotros temamos a Dios, distorsionemos sus planes, no entendamos su carácter y veamos las cosas que nos suceden desde una perspectiva muy negativa. Llegamos a ser muy pesimistas, muy fatalistas. ¿Por qué? Por el pecado. Tenemos temor a la muerte, tenemos temor a las consecuencias de las cosas que hacemos, porque no medimos las consecuencias y porque no pensamos en lo que viene después de haber hecho tal o cual cosa. Por esta razón, cuando nosotros reconocemos que Dios está en nuestro medio, que Dios está presente, nosotros también nos vamos santificando. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vida y lo podemos hacer reconociendo que Él acampa a nuestro alrededor, que Él y su presencia nos santifica, nos transforma, nos cambia. El tabernáculo tenía el propósito de mostrarle al pueblo que su presencia era lo que hacía la diferencia entre la nación santa, el pueblo de Israel, y las demás naciones, que eran idólatras. El tabernáculo era Dios en medio de su pueblo. Ahora, cuando Dios les habla acerca del tabernáculo, hace una conexión directa con el sábado. O sea que la santidad del sábado está íntimamente relacionada con el tabernáculo. Y nosotros lo podemos encontrar desde el principio, ¿no? El sábado se menciona ya en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Inmediatamente después de la creación, Dios les muestra a nuestros primeros padres que el sábado es un día especial. Un día que tiene tres características diferentes a los demás días. Es un día de reposo, o sea, un día en el cual cesamos las actividades comunes y rutinarias. Segundo lugar, es un día de bendición. ¿Por qué? Porque nos trae salud física, mental y espiritual. Es un día en el cual recibimos la bendición de Dios y la compartimos con los demás, especialmente la familia, aquellos con los que nos rodeamos y con los que disfrutamos ese día especial. Y en tercer lugar, es un día santo. Nos santifica porque también podemos sentir la presencia de Dios a nuestro lado. Es el día del Señor, es un día santo, es un templo a través del cual estamos adorando al Creador. El Señor mismo y claramente lo dice allí en Éxodo 35, ¿no? 6 días trabajarás, mas el séptimo día será santo. Lo dice en conexión con el santuario. El santuario es el espacio físico donde el pueblo venía a encontrarse con Dios. Y el sábado era un momento especial en el tiempo donde uno reconocía a ese Dios creador, donde uno reconocía a ese Dios todopoderoso que lo había traído a la existencia y al cual tenía que rendirle culto, honra, honor y gloria. ¿Por qué? Porque sabía que uno no viene de la nada, uno viene de las manos de su creador y de su hacedor. Así que el sábado y el santuario apuntan a la misma dirección, a la presencia de Dios en nuestra vida, a reconocer a Dios como el que está al frente de todas las cosas. Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el único ser supremo que está por encima de todo y a Él tenemos que rendir culto. Así que el sábado en el Antiguo Testamento transmite un mensaje múltiple. Y esto tenemos nosotros que valorar, reconocer, aceptar y compartir. En primer lugar, que Dios es el creador. La Biblia comienza con esta maravillosa manifestación de la creación de Dios. No hemos venido de la nada, no hemos aparecido por arte de magia, somos creación de Dios. Somos el producto, el resultado de la obra creadora de Dios.
En segundo lugar, por consecuencia del pecado, Dios crea un plan, el plan de salvación, y nos promete enviar un Salvador, al Mesías, al ungido, al que vendrá a salvarnos. Así que la muerte de Cristo en nuestro lugar es lo que nos da la salvación y es lo que nos muestra el santuario. En tercer lugar, Dios va a establecer su reino. Nosotros estamos aquí en este mundo como peregrinos de paso, pero un día el Señor vendrá a establecer su reino y quiere que aquellos que lo aman, que lo reconocen como Dios, que han aceptado a Jesús como su Salvador, que reconocen que el Señor también tiene leyes que gobiernan su reino y que aquellos que lo aceptan formarán parte de ese reino de Dios. En cuarto lugar, que la salvación viene del Señor, no por nuestras obras, no por alguien más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Cristo. Si no aceptas a Cristo, no eres salvo. Si aceptas a Cristo, ya eres salvo, porque Él es el que da la salvación. Pero el Señor dice que para amar a Cristo hay que reconocerlo como Señor y Salvador. Y una vez que yo lo reconozco como mi Señor y Salvador, entonces me someto a Él. Y Él me dice, si me amas, guarda mis mandamientos, cumple mi palabra, vive de acuerdo al reino de Dios. Y por último, el santuario nos muestra que Dios es el juez. Al final se va a establecer el día del juicio, en el cual el Señor separará, así como separa el pastor las ovejas de los cabritos, separará a los que se salvan de los que se pierden. Y esto solamente lo puede hacer alguien que tiene la capacidad de juez, ¿no? Ahora Jesús es nuestro abogado, nos defiende, Él está allí intercediendo por nosotros, pero llega un momento en que el juez determinará. Se acabó todo. Ahora es el momento decisivo para dónde va cada uno. Solamente el juez, que es Dios, determinará hacia dónde nosotros iremos. La lección nos muestra que el espíritu del ser humano tiene que ser un espíritu de desprendimiento, que esté dispuesto a agradecer lo que Dios hace en la vida de cada uno. Para levantar este santuario maravilloso, hermoso, que Dios le había mostrado y que lo iban a hacer ya casi después de un año de haber estado en el desierto, Dios les muestra a Moisés, le da medidas específicas, le da cómo va a ser hecho, qué materiales van a ser utilizados. Y entonces Moisés lanza una campaña para recolectar oro, plata, bronce y las telas, y también cueros y muchas cosas que iban a ser necesario, ¿no?, para la construcción de ese santuario. Y entonces invoca a las personas y les dice, necesitamos materiales. ¿Y sabe qué pasó? La gente comenzó a traer y comenzó a traer y a traer. Y había un espíritu de desprendimiento, dadivosidad, generosidad, gratitud por todos lados. Dice que la gente traía, 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 hasta que había tanto que los que estaban construyendo y todos los que estaban trabajando le dijeron a Moisés, mire, ya es demasiado. Así que Moisés tuvo que mandar anuncios a avisar a todo el pueblo que ya no traigan más. Porque cuando uno es agradecido, entre todos se hacen las cosas mejor. Se hacen las cosas como para agradar a Dios. Dice la lección también que mediante la guía del Espíritu Dios equipó y capacitó al pueblo para construir el santuario con precisión. ¿Quién fue el que capacitó? ¿No? Habían personajes allí muy diestros que tenían muchas capacidades, pero ¿a través de quién? El Espíritu Santo. Él nos da dones, Él nos da la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el arte, y estos personajes utilizaron todas esas habilidades para construir un hermoso, maravilloso santuario que era realmente para honra y gloria de Dios. Dios capacita a sus seguidores para el avance de su causa, el cumplimiento de su misión y para que alcancen los objetivos divinos de manera adecuada. El Señor también lo hace hoy en día. Capacita a hombres, mujeres, jóvenes, niños, para que realicen labores maravillosas en bien del avance de la obra. Cantos, poesías, actuaciones,
¿no? Construcciones, cosas hermosas que se pueden hacer porque nos ponemos en las manos de Dios. Luego hay también músicos, ¿verdad? Hay también cantantes que tienen una hermosa voz. Cuando la ponen al servicio de Dios, es maravilloso. Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu de dadivosidad, de desprendimiento, de ver qué necesita la iglesia para que de esta manera pueda avanzar la obra de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, tal vez nosotros tenemos un espíritu diferente. Tal vez no nos gusta compartir, no nos gusta dar. El mundo materialista nos ha inculcado ideas de ahorro, de acaparamiento, ¿no? De acumulación de riquezas, de ver quién tiene más, de ver quién puede más. Y todas estas cosas crean un corazón egoísta. Dios quiere curarnos del egoísmo. Dios quiere curarnos de todas las actitudes o de todos esos sentimientos de poder, de querer tener más, de querer acumular riquezas. Dios quiere que nosotros aprendamos a dar. Las bendiciones que Dios nos da es para que las compartamos con otros también, para que veamos la necesidad de los demás y cómo poder llegar a ellos. Si Dios toca tu corazón, deja que el Señor actúe a través de ti, que el Señor te utilice para bendición de otros, que el Señor pueda ser en ti un instrumento a través del cual las manos de Dios, la boca de Dios, los pies de Dios, seas tú, sea yo. Que podamos hacer esa obra, que podamos continuar lo que Jesús empezó, una obra de amor, una obra de bendición. Y así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, cuando estaba consciente de lo que Dios quería hacer, cuando el líder estaba allí al frente, motivando, inspirando, empoderando, el pueblo salía para adelante. Pero cuando el líder salía un momento, cuando el líder estaba en otras actividades, el pueblo como que se desenfrenaba o a veces quería hacer las cosas a su manera. No podemos desconectarnos del Señor. Nosotros dejamos de orar, dejamos de estudiar la palabra de Dios, dejamos de congregarnos y Satanás inmediatamente comienza a hacer su obra destructora. No permitamos que ningún poder del enemigo nos aleje, nos aparte, nos desanime, nos debilite. Por el contrario, busquemos a Dios cada día. El Espíritu de Profecía dice, conságrate a Dios cada mañana y haz de esto tu primer trabajo. Tenemos que buscar la construcción de nuestro carácter para que de esta manera estemos fortalecidos en el Señor. Y cuando viene pues ya la construcción del tabernáculo, comenzaron a llegar todos los regalos, los materiales que traía el pueblo. Entonces ahora comienzan a realizarlo, pero con unos detalles, con una fineza, con una delicadeza que se sorprende uno al leer lo que ellos hacían. Y dice que todo era perfecto, perfección a Dios. Porque todos los detalles de los elementos que estaban ellos preparando, construyendo, haciendo, tenía que manifestar la gloria de Dios, tenían que mostrar la santidad a Jehová y esto pues se reflejaba en lo que ellos hacían. Moisés construyó el tabernáculo de manera cuidadosa y diligente y siguiendo las instrucciones de Dios. Esto es importante. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo, de acuerdo a nuestro propio criterio, de acuerdo a nuestra propia manera de ver las cosas. Podemos tener buenas intenciones, pero lo más importante es obedecer la palabra de Dios. Seguir las cosas a nuestro antojo no nos lleva a ninguna parte. Cuando nosotros seguimos las indicaciones del Señor, aunque no nos gusten, va a ser lo mejor. Dios no se equivoca. Entonces, el texto bíblico allí en Éxodo 36, 8 al 39, 31, enumera las diferentes partes de la construcción que hicieron estos hombres tan bien
preparados, ¿verdad? Dice allí que hicieron el tabernáculo con sus diferentes cortinas, que eran tres, ¿no? La cortina del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Y también todas las partes, ¿no? Las cortinas externas, todo esto fue hecho con delicadeza. Luego hicieron también el arca, el arca en la cual ellos tenían, primero había adelante un altar, ¿no? El altar, y también había el arca que estaba al fondo en el lugar santísimo. Estaba también la mesa de los panes de la proposición. También estaba al otro lado, opuesto de la mesa con los panes, estaba el candelabro con los 7 brazos. Y también al frente, cerca de la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo, estaba el altar del incienso, en donde el sacerdote todos los días traía incienso para que ese olor grato llegue al lugar santísimo. Así que la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo no llegaba hasta arriba. Había un espacio que quedaba y por allí entraba el incienso, ¿verdad? Y cuando se manifestaba la presencia de Dios, por ahí salía un humo que manifestaba la gloria de Dios y que a veces el sacerdote tenía que salir del lugar para que no sea afectado. Entonces, luego tenemos el altar del holocausto, ¿no? Que estaba en el atrio justamente a la entrada, donde llegaba el pecador con su ofrenda y allí era sacrificado y luego el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo. También estaba, antes de entrar al lugar santo, una fuente de bronce, ¿no? Donde las mujeres habían traído sus espejos y ahí tenía en la base espejos, y cuando el agua ahí se movía se reflejaba de una manera muy, muy hermosa. Y allí ellos se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo o lugar santísimo. Luego está el atrio, que era el lugar donde se hacían todos los preparativos. También estaba todos los otros materiales, ¿no? Los garfios y los cucharones y las tazas y todas estas cosas que servían para el servicio del santuario. Así que los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales, visibles del Evangelio, porque ilustraban el maravilloso plan de redención. El plan de salvación estaba ilustrado en el santuario y sus servicios. Y recordemos que todos los elementos del santuario representan a Cristo. El altar era el lugar donde Cristo iba a ser sacrificado. La fuente de bronce representa el nacimiento, nuevo nacimiento, el bautismo, ¿no? Luego está el pan, la mesa con los panes. El pan representa a Cristo, que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Luego, al otro lado, estaba el candelabro, que estaba siempre ardiendo. Esa luz representa a Cristo. El aceite representa el Espíritu Santo, que nunca va a permitir que se apague esa luz. El santuario siempre estaba iluminado. El incienso representa las oraciones, apuntan a la obra intercesora, mediadora de Cristo. Y en el lugar santísimo estaba ese altar donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón y donde estaba la tabla con los 10 mandamientos, y ahí se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah. Así que todos estos servicios representan la obra de Cristo, el ministerio de Cristo. Cristo está presente en todos los servicios del santuario. Habían 2 servicios diferentes que se realizaban en este santuario. Uno era el servicio diario, ¿no? El servicio diario era realizado por los sacerdotes, mañana y tarde, culto matutino, culto vespertino. En la mañana se hacía el sacrificio de la mañana y en la tarde se hacía el sacrificio de la tarde. Todos los días se hacía el sacrificio. El santuario estaba contaminado, ¿no?, por la sangre de esos corderos, a través del cual simbólicamente se transfería el pecado, ¿no?, de aquellos que habían venido a confesar al santuario. Allí en el lugar santo estaba la sangre en las cortinas, en los cuernos del altar del incienso, y ese era uno de los servicios que se realizaban. Se llamaba el servicio continuo o diario. Y una vez al año se realizaba el servicio que era conocido como el día de la expiación, o en hebreo era el Yom Kippur,
¿no? El día de la expiación, servicio anual. Y este no lo realizaban los sacerdotes, lo realizaba el sumo sacerdote. Y en esta vez había una gran fiesta, una fiesta espiritual. Todos eran convocados y todos tenían que estar allí preparándose espiritualmente, orando por ellos y orando por el sumo sacerdote que iba a entrar en ese lugar y podía morir. Así que el sumo sacerdote presentaba un sacrificio por él, por sus pecados. Así que cuando llegaba ese día, el día de la expiación, traían allí 2 machos cabríos y así echaban suertes. Uno iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados de todos ellos, derramando su sangre, que era llevada hasta el lugar santísimo y se purificaba el santuario. Y si todo salía bien, si el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, entonces él venía y ahora en el otro macho cabrío que se había elegido en suerte, que le conocían como el Azazel, ahora él venía y confesaba todos los pecados sobre ese macho cabrío, y una persona que había sido ya seleccionada era la encargada de llevar este macho cabrío al desierto y abandonarlo. No era sacrificado, era abandonado. ¡Qué simbolismo tan maravilloso! Uno era sacrificado, representa a Jesús, quien murió en la cruz por salvarnos del pecado. El otro representa a Satanás, quien va a cargar los pecados de todos, pero no va a haber ningún sacrificio, no va a haber nada que él pueda hacer para perdonar o para limpiar o para purificar. No, él va a cargar los pecados de todos y esa condenación lo va a llevar a la muerte. Él va a estar simbólicamente en el milenio cargando todo para después ser destruido. Así que el doble ministerio de Cristo en el santuario se está realizando en este momento en el santuario celestial, en nuestro favor. El Señor Jesucristo está en el santuario celestial. Él está realizando una obra mediadora, ministradora, en favor de cada uno de nosotros. Y si estamos ya al final, porque ya el sumo sacerdote entró al lugar santísimo y en cualquier momento sale, nuestra función es orar para que el Señor nos perdone y para que el Señor permita que pronto ese sumo sacerdote que no cometió ningún pecado pueda salir para darnos la liberación y todas las cargas, todos los pecados, toda la maldad sea llevada a Satanás y sea echado y sea destruido y seamos liberados de todo esto. Así que Dios quiere estar presente. La presencia de Dios en el tabernáculo es importante. En Éxodo 41 al 38 nos dice que Dios se manifestaba, su presencia era visible allí a través de una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. La gloria de Dios es su santidad, su carácter, su presencia amorosa. Esto es una muestra de ese Dios de amor. Dios se manifiesta, Dios se hace visible, Dios tiene todo bajo control. A veces uno dice, ¿por qué Dios permite que alguien que es bueno muera y alguien que es malo siga viviendo? Dios sabe por qué algunas personas tienen que ir al descanso. Y Dios, que lo sabe todo, un día nos hará saber, nos permitirá conocer cuáles fueron las razones. Y nosotros diremos, Dios tenía razón. Dios sabe por qué hace las cosas como las hace. Así que mis queridos amigos y hermanos, si Moisés fue obediente levantando un tabernáculo, levantando ese santuario allí en medio del pueblo de Israel, simbolizando el plan de salvación, Moisés simbolizando a Jesús, ¿no? Como un tipo del antitipo. Ahora Jesús, ¿no? Cumpliendo la realidad, Moisés era la sombra, Jesús es la realidad. El santuario terrenal es la sombra, el santuario celestial es la realidad. Entonces, lo que se mostraba en el santuario terrenal era una sombra, era una ilustración de cómo el Señor iba a salvarnos. Ahora nosotros tenemos conocimiento por la revelación de lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Como Él es el que representaba al Cordero, ahora Él es el verdadero Cordero.
Juan el Bautista lo dijo claramente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que murió ese día en la cruz estaba cumpliendo todo lo que se había estado predicando y anunciando durante el Antiguo Testamento. Por eso que cuando Jesús murió, el santuario terrenal dejó de funcionar, terminó su función. O sea, ya no más cumpliría un papel ilustrativo. Ahora iba a pasar a realizarse el papel real, ¿no? El santuario real iba a entrar en función. Así que el texto bíblico que hemos mencionado menciona que la obra de Dios es terminada, ¿no? Así como Dios dijo: ya, terminé la creación, hay que descansar el sábado. Así que también cuando Moisés terminó el santuario, dijo: así es, ahora yo voy a estar presente en medio de ustedes. También otra vez se manifiesta cuando Salomón terminó ese santuario hermoso, que David quiso hacerlo y no pudo, pero Salomón lo terminó. Y una vez que se terminó, Dios estuvo allí presente y Dios se manifestaba a través de ese santuario. La presencia de Dios es importante. Ahora, tenemos un santuario que tenemos que cuidar, que es nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo de Dios y Dios quiere morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios ha dicho claramente en su palabra que Él vendrá y hará morada en nosotros. Y si nosotros queremos que Dios esté presente, si nosotros anhelamos que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida, tenemos que limpiar todo para que Dios en su santidad se manifieste. No vendrá el Señor mientras haya pecado en nuestra vida. Dios no se manifestará de una manera poderosa mientras todavía nosotros no nos arrepintamos, no haya una conversión y no permitamos que el Espíritu Santo entre plenamente a transformar y cambiar nuestra vida y seamos una nueva criatura. El Señor estará trabajando de afuera, el Señor estará llamando, está tocando la puerta, está insistiendo, podemos sentir su voz, pero a veces nos resistimos, a veces lo estamos deteniendo y eso es peligroso. No permitamos que eso ocurra. Dios, a través de Jesucristo, habitó con la humanidad cuando vino y se hizo hombre. Cristo está con su pueblo y Él dijo que no nos dejara solos. Él dijo que enviaría el Espíritu Santo, el Consolador. Así que la encarnación de Jesús es un misterio que nosotros no entenderemos plenamente en esta tierra y aún por la eternidad estaremos entendiendo qué significa plenamente. También recordemos que durante su encarnación Jesús habitó entre la humanidad y Jesús estaba limitado a un cuerpo. Jesús tenía que estar en un lugar y después tenía que ir a otro lugar y a otro lugar. La gente cuando estaba, venían a buscarlo, ¿no? Jesús estaba bastante limitado en un cuerpo. Pero antes de ascender dijo que a través de su Espíritu Él iba a estar en todas partes. Y el Espíritu Santo está en todas partes, actuando en el corazón de las personas que se lo permitan, que lo reciban. Y el Señor va a trabajar de manera maravillosa en diferentes partes del mundo a través de todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, que sean fieles al Señor, pero sobre todas las cosas que se dejen usar, que no tengan temor de predicar el nombre del Señor. También muy pronto, cuando el Señor establezca los cielos nuevos y la tierra nueva, Dios estará presente permanentemente con su pueblo redimido. Dios estará allí con sus hijos y habitará con ellos y formará parte del reino de Dios. Su presencia estará constante y permanente. Así que, mis queridos amigos y hermanos, el santuario es importante. Todas las doctrinas están entrelazadas en lo que es el santuario, comenzando por el sábado. Así que el Señor nos llama a que experimentemos ese nuevo nacimiento y busquemos a su Espíritu y confiemos en que la obra mediadora de Cristo en el santuario es base para nuestra salvación. Sigamos estudiando, sigamos aprendiendo, reconozcamos a Dios Todopoderoso como el que está en el control de todas las cosas. No tengamos miedo
a lo que venga. Tengamos miedo al Señor, tengamos temor del Señor. Pero Satanás, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana con un nuevo folleto, comenzando un nuevo trimestre, el último trimestre de este año. Bendiciones y nos vemos pronto. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas.